7 de la mañana, 34 minutos. Seguimos en el Consejo de Redacción. En la subregión de Urabá avanza un tremendo proyecto de infraestructura que mejorará sin duda la competitividad, no solo de esa subregión, no solo de Antioquia, sino de Colombia. Es clave y estructurante de los procesos de proyección y desarrollo económico. Les estamos hablando de Puerto Antioquia, que si se ejecuta efectivamente el cronograma que se tiene previsto, debe estar listo en el primer trimestre de 2025, y nos dicen incluso que la ejecución de obra ya va sobre el 35%. Un dato adicional antes de saludar a un invitado para que hablemos de ese asunto. Pasaríamos en Urabá de movilizar 2,5 millones de toneladas año a 7, incluso 7,5 millones de toneladas. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Se imaginan la dinámica económica, logística y demás que ocurrirá en Urabá a propósito de Puerto Antioquia? Alejandro Costa es el director ejecutivo de ese proyecto de Puerto Antioquia. Bienvenido, director, buenos días. Buenos días, muchas gracias y gracias por el espacio. De verdad que estamos orgullosos de lo que estamos haciendo en Urabá, y de hacerlo con la gente de Urabá y la región es fundamental. Muchas gracias. Tal vez, director, la primera pregunta a propósito de los datos que acabamos de entregar es si efectivamente sobre una ejecución de obra del 35% el proyecto va a estar listo para el primer trimestre de 2025. Sí, seguimos con el plan de inaugurar y tener el primer barco atracando en el puerto en el primer trimestre de 2025 en febrero. Vamos en 15 meses de construcción, de 31 meses de cronograma de obra. El avance es 35% físicamente, pero es la curva normal de desarrollo del puerto, no significa que vamos atrasados en tiempo. Lo que ocurre es que ya vamos a empezar este mes a construir el muelle en agua, que se avanza muy rápidamente porque es instalar los elementos prefabricados en tierra que ya estamos fabricando. ¿Pilotes? Pilotes, son más de 1.200 pilotes de 90 metros de largo. ¿Cuánto es que va a tener ese muelle? Que además es uno de los datos de las curiosidades importantes del proyecto. Es un reto de ingeniería único en Colombia y creo que en Latinoamérica somos el muelle más largo que estaría construido. Son 4.2 kilómetros entre la plataforma en tierra y el sitio donde atracan los barcos. 4 kilómetros adentro. Una belleza. Tremendo. Increíble, director. Además, este va a ser pues el puerto más cercano al centro del país. Estábamos como pues la economía adoleciendo durante muchísimos años de un puerto cercano al centro. ¿Esto qué representa para Colombia? Buen punto, porque realmente lo que necesitamos los colombianos son alternativas. O sea, no es que reemplacemos otro puerto o cambiemos otro puerto, es alternativa. Somos una nueva opción para el centro del país. Estamos a 300 kilómetros de Medellín. El puerto del Caribe con más tráfico hoy está a 600. La mitad. Entonces, si tú analizas los números y las cifras económicas del país y la competitividad del mercado colombiano, el 15 o el 16% del costo de los productos es logística, transporte y puertos. Entonces es un peso bastante grande. En los países OCDE es el 7%. Entonces, al reducir la distancia entre los centros de producción y consumo a los puertos en 50%, el impacto económico y potenciar la economía de las regiones va a ser dramático. Director, antes de la entrevista veíamos un informe sobre los avances en el proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, y digamos estos dos proyectos tienen una relación muy directa. Por eso le quiero preguntar sobre la importancia de que esas obras en el túnel avancen también adecuadamente paralelo a cómo avanzan los puertos. Es muy importante porque, bien lo defines, el puerto per se no hace nada. Y de hecho el desarrollo no es el puerto. El puerto y la infraestructura logística que conecta el puerto, como las vías, detonan el potencial de la región, el potencial de Antioquia y el potencial del país. O sea, hacer el puerto solo, sin vías de acceso, sin comunicación eficiente, no sería atractivo para el país. Entonces, en el 2025 estarán listas todas las vías que conectan hoy Medellín, o Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, Mar 1 y Mar 2 hasta Urabá. Cuando tú miras geográficamente el contexto donde está Urabá, estamos a 700 kilómetros de Buenaventura. 700 kilómetros de distancia que hay entre Bogotá y Buenaventura. O sea, no es absurdo pensar, con las restricciones que hay en el Canal de Panamá hoy, que haya transbordo de carga por tierra entre el Pacífico y el Atlántico, usando el tránsito entre el puerto de Buenaventura y Puerto Antioquia. Bueno, Alejandro, hablemos de temas que a usted le gustan, cifras. O sea, cifras. Hoy ustedes tienen un trabajo impecable con la comunidad está feliz con la obra, pero también es que obras son amores porque hay empleo. ¿Cuánta gente están empleando hoy de la zona para la construcción del puerto?
Es un muy buen punto. Lo primero, yo no me canso de agradecer que el desarrollo del puerto ocurre por el apoyo y la licencia social que tenemos en la zona. Si no hay forma, no es sostenible un desarrollo de infraestructura de este tipo si las comunidades vecinas a las cuales nos está impactando con el desarrollo del puerto no reciben un impacto positivo. Claro. Entonces el compromiso de nosotros con ellos es que el 80% de la mano de obra sea de la zona, local. De ahí mismo. Es un compromiso que tenemos escrito, un compromiso que se monitoreamos semanalmente y no es fácil lograrlo, pero es totalmente lograble con la ayuda de la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos que capacitar muchas de las personas y prepararlas para poder tener los cargos que vamos a ofrecer. Hoy es 16 de agosto. ¿Cuánta gente tienen vinculada hoy? Hoy, en el desarrollo de la obra, en la parte constructiva, hay 1.200 personas trabajando. 1.200 personas. ¿Y de la zona cuántos? El 78% estamos en este momento. Bueno, eso se construye, ya Felipe ha anunciado, usted nos concordó que es cierto y reafirmó que más o menos a primer trimestre de 2025 está atracando el primer barco, pero ya entraría la operación. Ya en la operación se construyó el puerto, las obras, las vías, toda esta infraestructura que estamos viendo en el render. ¿Cuánta gente estaría vinculada en la operación? Trabajando dentro del puerto tendríamos más o menos 1.000 personas. Empleos directos de Puerto Antioquia tenemos entre 550 y 650. Contratistas dentro del puerto más o menos 350 a 400. Solo el trabajo de hacer el cross-docking o el llenado de los contenedores con carga requiere más o menos unas 300 personas. ¿Y eso cómo impacta la subregión de Urabá? Es decir, el entorno y la dinámica económica, porque entonces uno piensa en generación de empleo directo, indirecto, prestación de servicios, restaurantes, logística, transportes, hoteles, y llega gente de otros territorios, vivienda, arriendo. Es decir, es como toda una dinámica que se activa a propósito de un gran proyecto como este. Totalmente cierto, es un encadenamiento productivo y es un detonante para la región. Hoy la vocación de Urabá es una vocación agrícola. ¿Por qué? Porque llevan 60 años exportando banano. Si tú miras las cifras de Urabá, hay cultivadas entre banano, plátano y otras frutas y productos 100.000 hectáreas. Sí, 110.000, de un total de 1 millón de hectáreas que pueden producir en el Urabá. Entonces, al haber una cadena productiva eficiente y un puerto de este tamaño, que es un puerto totalmente competitivo porque la profundidad permite traer los buques más grandes que llegan a Colombia, lo que va a generar es atractividad inmediata para la base hoy de Urabá, que es agrícola, pero de ahí para adelante se potencian todas las industrias. ¿Adelante? Todas las industrias. Director, hay producción nacional para los puertos existentes y los que vienen. Está Puerto Antioquia, Puerto Picicí y hay otros. Y le hago la pregunta en medio de un contexto que estábamos comentando en esta mesa hace un momento, una especie de frenazo de la economía nacional, incluso de la competitividad y la productividad. ¿Cómo evalúan ustedes el futuro? Porque claro, desarrollo, proyectos, pero hay para exportar y para importar, pues la dinámica lo va a permitir para tantos oferentes. La visión de nosotros siempre ha sido, esa discusión es el huevo o la gallina. ¿Sí? O yo espero que haya infraestructura para invertir porque entonces soy competitivo, o invierto en desarrollar la infraestructura que me hace competitivo para jalonar la economía. Y esa es la estrategia nuestra. Claro. En Colombia tiene un potencial enorme en recurso humano, en recursos explotables, producibles, exportables. Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos trabajar en ejes de competitividad. Entonces, como hablábamos hace un momento, el sistema de carreteras que se va a inaugurar en el 2025 terminado, el puerto que va a estar listo, es el único puerto en Colombia donde un conductor de camión puede hacer un doble ciclo en el mismo día. Es decir, puede llegar carga y volver. Desde Medellín son 5 horas en carretera. Es el único puerto en el país. Entonces, cuando tú empiezas a encadenar todas esas eficiencias logísticas, las oportunidades ya están ahí. Claro. Lo que hay que llamar la atención del sector industrial y del sector productivo de Colombia es, no pensemos que hubo una caída en la productividad del último trimestre, es qué elementos vienen que van a cambiar la dinámica de Colombia para yo moverme y estar listo cuando ese momento llegue, porque el momento está a 15 meses, ya estamos al lado.
Director, una de las preocupaciones que expresaron empresarios, incluso desde Analdex, fue la seguridad de las mercancías. Desde Puerto Antioquia se responde que se va a implementar mucha tecnología, pero por supuesto, pues también están al tanto de esos dispositivos y esos mecanismos para garantizar la seguridad. ¿Qué le dicen ustedes a los empresarios? Básicamente tenemos dos aspectos en temas de seguridad que son los que manejan todos los puertos en Colombia. La seguridad de proteger los bienes de robo, daño, regulares en una operación, y la seguridad para proteger la reputación de las empresas que trabajan con nosotros por el tema de contaminación. Sí, en ambos elementos estamos trabajando con las autoridades colombianas para asegurar que el puerto tiene la última tecnología posible para mitigar y controlar este riesgo. Ejemplo particular en el tema de contaminación, que es la preocupación más grande. Claro. Nosotros vamos a tener 2 escáneres y vamos a escanear el 100% de la carga, sea contenerizada o no contenerizada, y los vehículos que entren al puerto. ¿Qué son 2 escáneres? Pues los puertos en Colombia tienen 1. Sí. Entonces estamos doblando la capacidad de controlar. Estamos en este momento en un proceso de licitación, estamos comprando escáneres con inteligencia artificial que sean capaces de identificar el mismo equipo, lo que quiere encontrar, alertar y dar la señal sin que haya interferencia humana. Y eso lo hacemos por 2 motivos. Lo primero, eliminamos el error humano en el proceso, y lo segundo, protegemos al colaborador nuestro. Porque el sistema de detección y manejo de cualquier operación que no sea legal no va a ser operada por una persona que puede ser aproximada por alguien, simplemente la tecnología. Entonces estamos blindándonos tecnológicamente para garantizar la reputación de nuestros clientes, la del puerto y la seguridad de nuestros colaboradores. Cafecito. Director, mientras se Está muy toma bueno, yo el como que me café. llevo para la casa. Ese termo corre riesgos. Hay que compartirle también la receta, director. Usted nos hablaba de ese cambio en la dinámica y yo quiero retroceder un poco en el tema de los empleos. Porque hoy cuando pensamos en lo que va a pasar en Urabá, seguramente esos perfiles profesionales, aunque se mantendrán en el agro, también cambiarán, habrán perfiles nuevos para la dinámica de atención en el puerto. ¿Cuáles van a ser esos empleos top que ustedes van a empezar a buscar en la región? Es muy importante, y ahí empezamos a mezclar muchas cosas del desarrollo de la política de nosotros de recursos humanos. Por ejemplo, hoy ya nosotros estamos en unas 3 semanas, vamos a comunicarle a las comunidades cuáles son exactamente los cargos que necesitamos y cuándo los vamos a contratar, con las competencias requeridas para los cargos. A que estudien. Y vamos a subsidiar y apoyar centros educativos que generen el desarrollo de esas competencias en las personas de la región. De tal manera que cuando vayamos a contratar el cargo ya hayamos creado un grupo mínimo de candidatos y podamos escoger entre ellos, y que el acceso al empleo sea libre. Y no que sea, no me tocó, no supe, no me enteré. Queremos ser lo más transparentes en eso. Hay temas que, por ejemplo, una discusión que estamos teniendo internamente, hay temas de tipos de empleo que son normalmente enfocados para hombres, ¿sí? Y con el tema de equidad de género y las discusiones que tenemos es cómo nos balanceamos en equidad de género y cómo ayudamos a que se dé en una región que ha sido bastante machista por su naturaleza productiva. Entonces decimos, pero yo necesito conductores de camión dentro del puerto, necesito más o menos 70, 80. Sí. ¿Por qué no le damos atención y prioridad o acceso a mujeres cabeza de familia? Buen punto. Qué bien. Buen punto. Buenísimo. Es un tema, Buenísimo. no tiene ninguna limitación para hacerlo, estamos partiendo todos de una base cero. La operación es segura porque es dentro del puerto, no es un tema de manejar un camión para tener que viajar y volver, pueden atender sus familias, ese tipo de temas. ¿Sí? Entonces hoy estamos anticipándonos porque el factor humano, como el factor social, es fundamental para que la infraestructura funcione. Sola no hace nada. Que mire, Entonces, Es que estamos las trabajando mujeres ese de tema. Urabá váyanse Claro, preparando se van en conducir preparando. camiones. Es que mire el nombre de Alejandro, Alejandro Costa Puerto. Eso pues no tiene... ¿Y usted de dónde es? ¿De Barranquillero? ¿Dónde está? Yo confieso que soy de Medellín, pero Bueno. hablo costeño. Sí, pero Claro, total. Alejo, vamos a hablar de temas, es que son varias preguntas que fascinante, el tema es fascinante. Usted decía, va a ser el puerto de aguas más profundas de Colombia, lo que permite que lleguen buques de gran calado. ¿Eso es natural o hubo que dragar?
dragar. No, es natural. Hoy hubo que hacer un pequeño dragado, Sí. una relimpia que llamamos. Pero no más. Pero no más, no hubo que hacer un gran... de hecho, duró 3 semanas. Listo. Y una pregunta que va como un tema pues que es interesante. ¿Quiénes son los dueños de ese puerto? ¿Hay inversión extranjera? ¿Quiénes son? Porque es que esto es una inversión millonaria. Estamos hablando de No, es miles de muy millones grande, de claro. euros. Claro. Ni siquiera es dólares, euros. Sí, la composición accionaria es bien interesante porque digamos que la mitad de los accionistas son extranjeros y la mitad son colombianos. Sí, ¿Franceses o alemanes? son franceses. Yo sí La- decía. Son franceses, los extranjeros son franceses y un grupo peruano. Sí. Y los colombianos son antioqueños. Bueno, Sí. y los franceses vienen aquí, o todo es por vía satélite, les da miedo venir, vienen a las juntas. ¿Cómo se hacen estas boas o juntas para ir mirando el avance? Porque el que pone la plata tiene que ir mirando todo. El ojo del amo engorda el ganado. Exactamente. Sí, es importante porque muchas personas que no conocen el Urabá están prevenidas. Sí. O sea, tienen obviamente el desconocimiento y la historia de hace 30 años de la región. Nos llaman a preguntarnos si es seguro ir, si se puede salir, que en la noche cómo funciona. Y Urabá es una zona totalmente controlada, segura y tranquila. Yo vivo en apartado, ¿sí? Y llevo un año viviendo allá. Fresco. Fresco, pero fresco es que uno camina de aquí a allá, va al supermercado, vuelve, como digo yo, ¿de qué tamaño es? Le digo, pues hay 11 semáforos para cruzar apartado. Así. Cuando me digo todo. La gente se imagina que esos son 3 cuadras. ¿no? Y la segunda pregunta, señor Costa, ¿tiene muy bueno restaurante? ¿Sí o no? Como La digan- comida es excelente. Claro. Turbo es una ciudad inmensa, grande, Sí. dinámica. Claro. La zona de Urabá tiene 8 o 9 municipios donde la población, que son como 800.000 habitantes, están repartidos. Entonces es muy cómodo vivir allá porque no hay trancones. Exacto. Uno se mueve a los sectores productivos dependiendo de lo que necesita. Los socios vienen cada 3 meses al país a Apartado ¿Qué? y a Turbo. Los franceses vienen. Vienen cada 3 meses. Ah, pero usted no dijo, hay que estar pendiente de la Pendiente. inversión. Vienen cada 3 Alejandro, meses. lo a hacer último la por junta. ahora, que nos encanta el proyecto. ese tema es un buenísimo. tema Sí, bacanísimo, maravilloso. lo que esto va a representar en sí el mismo proyecto que el muelle de 4 kilómetros. No, las vías, la Felipe, logística, las todo lo vías, que todo. implica Los los empleos, camiones, movilizar los contenedores. Bueno, es un proyecto muy entretenido de conversar. Pero un asunto, hemos hablado genéricamente de la subregión de Urabá. ¿En qué punto exacto? ¿Cómo se llega al proyecto Puerto Antioquia, al puerto? Está donde están hoy los puertos que operan en Turbo en Urabá. Hoy el banano se exporta desde 2 terminales portuarias y en fondeo. Es Brazo decir, del río León. Sí, el brazo del río León. El banano sale en barcazas, el contenedor es montado Sí. en barcazas por el río León, se fondea el barco en donde va a estar el muelle nuestro y ahí se cargan los barcos. Entonces realmente la ubicación es la misma que tenemos hoy, Ya. solo que ya vamos a tener una terminal normal construida donde los barcos no van a estar en fondeo sino atracados en el muelle y la carga no va a salir en barcaza por el río León, sino va a salir por el viaducto que estamos construyendo para Es. montar la carga en el barco, pero es el mismo punto. Bueno, le haremos seguimiento. Primer trimestre Excelente. de 2025. 2025. Sí, señor, allá los espero y Allá de verdad que estaremos. bienvenidos a Urabá. Es una región maravillosa. Podemos ir maravillosa. ahorita Nos en encanta. diciembre a hacerle seguimiento. Es que no hay que esperar. No hay que esperar, no hay que esperar que abramos. Vamos viendo las bondades. Cuente Sí, con sí, nosotros en sí, sí, diciembre. sí. Hagamos una emisión desde allá. No hay problema. Listo, me Hecho. parece Bueno, hecho. quedamos Listo, pues muchas Listo. gracias. Director, muy amable, hombre. Felicitaciones y Muchas gracias. gracias. Nos emociona el proyecto. Mucho. Los grandes Sí. proyectos de infraestructura Claro. del territorio que benefician no solo esas comunidades muy locales, sino que realmente de un impacto regional y nacional. Nos emocionan y nos gusta conversar de eso. Gracias, director. Gracias por la invitación, muy amables.